Un nuevo día y aquí estoy, listo para compartir con ustedes lo que está ocurriendo en nuestro país. Esta mañana, a las 6:30, realizamos una incursión en la mansión de Omar Bravo, ubicada en Zapopan. Las patrullas rodeaban toda la cuadra, las luces destellantes iluminaban las ventanas de los vecinos, mientras el aire fresco de la madrugada impregnaba el ambiente. Este no fue un operativo habitual. Llevábamos con nosotros una orden judicial firmada por un juez de Jalisco, y bajo cada firma había más que simple sospecha. Había un palpable temor, un miedo que giraba en torno a lo que podríamos descubrir, a quién podría estar protegiendo a quién. Al ingresar, la puerta metálica crujió como si se resistiera a abrirse. Con 3 golpes contundentes del ariete, el marco se partió y el silencio que siguió fue más abrumador que cualquier resistencia. Dentro de la casa encontramos 4 lujosos vehículos en el garaje, un Mercedes, un Audi, un BMW y una camioneta Escalade. Todos eran modelos recientes y contaban con placas actualizadas. En la sala principal, sobre una mesa de mármol, había relojes suizos, 3 teléfonos móviles y una laptop encendida. Sin embargo, lo que realmente llamó nuestra atención fue una caja metálica sellada con unas iniciales que no correspondían a Omar Bravo. Sabíamos que él no tenía esas iniciales. El perito forense comenzó a fotografiar cada objeto antes de tocarlos, dando inicio a la cadena de custodia a las 7:15 de la mañana. Mientras el equipo inspeccionaba el área, yo me dirigí al segundo piso, donde había documentos esparcidos en un escritorio. Encontré contratos sin firmar, recibos de transferencias bancarias y una carpeta manila que tenía el sello de una fundación que nunca había oído mencionar, la Fundación Esperanza del Pacífico. Aunque el nombre sonaba benévolo, las cifras en esos papeles no lo eran, ya que hablaban de cientos de miles de pesos que se movían entre cuentas sin un propósito claro. Les aseguro que cuando uno ve cifras así, sin el debido respaldo, se da cuenta de que algo no encaja. Un agente me llamó desde el sótano y al bajar, noté que el aire se tornaba más frío y denso. Allí había cajas de cartón apiladas contra la pared y, en el centro, una caja fuerte empotrada que estaba abierta, no forzada, sino claramente accesible, como si alguien hubiera tenido el tiempo suficiente para sacar lo que necesitaba antes de nuestra llegada. Dentro hallamos 4 lingotes de oro pequeños, cada uno marcado con el mismo sello que había visto en la fundación. ¿Quién guarda oro con el logo de una supuesta organización benéfica? ¿Quién lo oculta en el sótano de su hogar? No esperábamos encontrar oro ni todo lo que ello implicaba. El perito tomó muestras del sello y cada lingote pesaba alrededor de 300 gramos. No había declaraciones ni registros en aduanas o inventarios fiscales. El coordinador del equipo forense me mostró unas fotografías en su tablet y esos sellos coincidían con un decomiso realizado en Mazatlán hace 2 años. Mismo diseño, misma tipografía y el mismo código alfanumérico en la base. Alguien estaba moviendo oro a través de una fundación fantasma y ese alguien tenía acceso a la casa de Omar Bravo. Mientras el equipo seguía asegurando los bienes, recibí una llamada del fiscal. Me informó que Daniela Bravo, la hermana del exfutbolista, había declarado días antes sobre un fraude que ascendía a 6 millones de pesos. Según su relato, Omar había prestado esa cantidad al hermano de su pareja y nunca le devolvieron el dinero. Ella afirmaba que la denuncia de abuso era una cortina de humo para encubrir el fraude. En este trabajo, uno aprende a ser cauto con las versiones que parecen demasiado convenientes, así que solicité los expedientes completos y revisamos las cuentas bancarias asociadas al caso. Encontramos transferencias a 3 empresas fantasma: Promotor Atlix S.A., Servicios del Norte S.C. y Grupo Financiero del Bajío, todas registradas en diferentes estados y con los mismos representantes legales, además de movimientos que coincidían con las fechas de supuestas donaciones a la Fundación Esperanza del Pacífico. El dinero entraba como patrocinio deportivo, luego se transformaba en donaciones y finalmente terminaba en cuentas personales que no pertenecían a Bravo, pero sí a personas cercanas a él, como Alberto Medina, su antiguo compañero en Chivas, con quien fue detenido en 2006 por conducir ebrio. Entre los objetos incautados había algo que no encajaba: oro sin declarar, documentos sin firmar y un hombre que no debería haber estado allí. En una de las carpetas encontramos registros de transferencias a empresas fachada relacionadas con una supuesta fundación benéfica en Sinaloa. La investigación conducía a 3 nombres que coincidían con antiguos patrocinadores deportivos, aquellos que habían financiado sus medallas y ahora estaban lavando sus culpas. El equipo de inteligencia cruzó estos datos con registros de la Unidad de Inteligencia Financiera y se detectó un patrón. Las fundaciones investigadas mostraban conexiones con exdirectivos de clubes de fútbol, empresarios del entretenimiento y abogados especializados en derecho mercantil, todos operando en un mismo circuito. Los patrocinadores donaban, las fundaciones recibían, las cuentas personales recaudaban.
Nadie cuestionaba, nadie verificaba y si alguien se acercaba demasiado, aparecía una denuncia pública, un escándalo mediático y el foco se desvió hacia otro lugar. Esto ya lo habíamos visto antes. En 2023, durante una investigación en Jalisco, identificamos el mismo modus operandi: fraude financiero, denuncias públicas para distraer y finalmente silencios comprados mediante amenazas o arreglos en la sombra. Cada expediente presentó los mismos abogados y contadores. Uno de ellos, ligado a un bufete en Zapopan, fue quien gestionó los préstamos que supuestamente Bravo hizo a su cuñado. ¿Coincidencia? No lo creo. Mientras revisábamos los documentos, Daniela Bravo ya había hecho su declaración. Ante el Ministerio Público, ella afirmó que la denuncia por abuso de la menor era una estrategia para ocultar el fraude. Además, aseguró que Omar estaba a punto de separarse de su pareja y había presentado una demanda mercantil contra su cuñado por los 6 millones que nunca le devolvieron. Daniela presentó testigos, boletos de avión y fotografías que corroboraban que Omar estuvo en Los Mochis el 10 de mayo de 2019, la fecha que la víctima dio como inicio de los abusos. Las versiones no coincidían, pero tampoco se podían ignorar las pruebas de la víctima. Ella había aportado videos, audios y más de una decena de capturas de pantalla, material delicado que fue resguardado bajo protocolo judicial. El fiscal me mostró un extracto del dictamen pericial que señalaba consistencia en las declaraciones de la víctima, patrones de manipulación psicológica y elementos que sugerían un abuso prolongado en el tiempo. Daniela tenía razón al afirmar que no había prueba física directa de los tocamientos, pero había algo mucho más grave. Existía evidencia de control, amenazas y un silencio forzado. En estos casos, eso pesa más que cualquier grabación. El abuso denunciado no era más que una cortina de humo. Esa misma tarde, mientras aguardábamos los resultados del análisis forense de los dispositivos electrónicos, resurgió del pasado una figura: Cheryl, la hija no reconocida de Omar Bravo desde 2003. Los medios de comunicación revivieron su historia: una niña que en 2014 había pedido públicamente a su padre que la reconociera, a lo que Bravo nunca respondió. La madre de Cheryl, Claudia Verónica Hernández, tuvo una relación con Bravo cuando ella tenía 15 años y él 22. No nos enfocamos en la sangre, investigamos patrones y el patrón aquí era claro: relaciones con menores, silencios comprados, historias sepultadas. La reaparición de esta historia no fue casualidad. Alguien la filtró justo cuando el cateo en la mansión se hizo público. Videos antiguos, testimonios editados y entrevistas recicladas salieron a la luz simultáneamente, de modo coordinado y planificado. ¿Quién tiene la capacidad y los recursos para mover una máquina mediática así? ¿Quién necesitaba que el país dejara de hablar del oro y comenzara a discutir el pasado de Bravo? El equipo cibernético revisó los metadatos de los archivos que estaban circulando en redes. Algunos videos habían sido modificados 2 semanas antes de su publicación y las marcas de agua indicaban a una agencia de relaciones públicas en Ciudad de México, curiosamente, la misma que también trabajaba para uno de los clubes deportivos donde Bravo había jugado. Cuando el poder no puede negar algo, lo ensucia, lo envuelve en tanto ruido que la verdad se pierde entre acusaciones cruzadas. En México, el pasado siempre aparece cuando alguien lo necesita. Esa noche, entre las 10 y las 12, los teléfonos no dejaron de sonar. Algunos pidieron explicaciones, otros favores. Recibí llamadas de personas influyentes, nombres reconocidos en el ámbito deportivo y político. No voy a mencionar quiénes son, pero puedo decir esto: cuando una investigación toca ciertos intereses, las presiones llegan rápido, muy rápido. Me dijeron que estaba exagerando, que el caso no era tan grave y que había maneras de resolverlo sin causar tanto escándalo. Mi respuesta fue siempre la misma: no resuelvo casos, investigo y si hay evidencia, hay un proceso. Esa misma noche detectamos intentos de sabotear la cadena de custodia. Alguien trató de acceder al área de resguardo donde se encontraban los bienes incautados. Las cámaras de seguridad del edificio grabaron a un hombre vestido con uniforme de intendencia que nunca había trabajado allí. El guardia de turno lo detuvo ya que no portaba identificación oficial y afirmó haber sido contratado esa misma tarde. Era una mentira, así que lo retenemos para interrogarlo. No dijo nada, pero su teléfono contenía mensajes de un número registrado a nombre de un despacho jurídico en Zapopan, el mismo que representaba a uno de los exdirectivos del club donde jugó Bravo. Cuando la verdad incomoda, el silencio se compra caro. Al día siguiente, activamos la operación Espejo. Si intentaban ocultar el origen del oro, debíamos seguir su reflejo. El equipo de inteligencia financiera rastreó cada transacción vinculada a las fundaciones. A medida que avanzábamos, descubrimos que parte del oro
Provenía de donaciones trianguladas por organizaciones registradas en Sonora y Sinaloa. Uno de los sellos coincidía exactamente con un decomiso realizado en Mazatlán en 2023. El oro no hablaba, pero repetía los mismos nombres. Los códigos grabados en los lingotes encontrados en la mansión de Bravo eran idénticos a los de una caja asegurada en un operativo contra una célula de lavado de dinero en el norte del país, la cual operaba bajo el esquema de fundaciones fantasma. Recibían donaciones legales, las convertían en activos físicos, como oro o propiedades, y luego los distribuían entre sus operadores. Bravo no estaba en la lista de operadores, pero su casa sí formaba parte de la cadena de distribución. ¿Sabía él lo que guardaba o era solo una pieza más en el juego? Mientras investigábamos el flujo del oro, un ex asistente judicial se puso en contacto conmigo para solicitar una reunión. Nos encontramos en una oficina neutra, sin cámaras ni grabaciones oficiales. Me confesó que había recibido instrucciones para corregir declaraciones en expedientes relacionados con fraudes deportivos y me proporcionó grabaciones y copias de correos cifrados. Su testimonio vinculaba al mismo despacho que gestionaba los pagos de las fundaciones. Me pregunto, ¿cuántos casos más habrán sido manipulados de esta manera? ¿Cuántas víctimas han quedado calladas porque alguien cambió una coma en un documento? Los expedientes no mienten, pero quienes los redactan, sí. La exasistente nos dio varios nombres. Uno de ellos era clave, un contador que había trabajado para 3 de las fundaciones investigadas. Este contador también administraba las finanzas de Alberto Medina, el excompañero de Bravo, el mismo con quien compartió celda en 2006 tras ser detenidos por conducir ebrios. Medina había sido patrocinado por las mismas empresas que ahora figuraban en los registros de las fundaciones fantasma. El fútbol, el dinero y el poder no juegan en equipos distintos. Solicitamos un cateo en las oficinas del despacho jurídico y la orden fue concedida. Llegamos al edificio a las 5:45 de la mañana, mismo protocolo, perímetro asegurado, equipo forense listo, cadena de custodia activada desde el primer paso. Al entrar, las oficinas estaban vacías, demasiado vacías, no había archivos físicos ni computadoras, solo muebles y paredes limpias. Alguien había desmantelado el lugar y lo había hecho rápidamente. Las cámaras del edificio mostraron que un grupo de personas había ingresado la noche anterior, entre las 11 y la 1 de la madrugada, y sacaron cajas en una camioneta sin placas. El guardia de seguridad indicó que tenían autorización del dueño. Solicitamos los registros y descubrimos que la propiedad estaba a nombre de una empresa offshore registrada en Panamá. Otra capa, otro muro. El delito había cambiado de rostro, pero no de dirección. Si han visto algo similar, si conocen empresas o fundaciones que operan con estos esquemas, les animo a que lo reporten, no a los medios, sino a las autoridades. Cada dato, cada patrón, cada coincidencia nos acerca un paso más a desmantelar estas redes. Regresamos al caso de Bravo y revisamos las grabaciones del operativo en su mansión. Al hacerlo, algo nos estremeció. En un monitor interno descubrimos imágenes del sótano de la casa, una sala de grabación improvisada, laptops conectadas a cámaras, micrófonos profesionales y listas impresas con nombres de personas que nunca fueron localizadas. No puedo detallar todo lo que vimos. Ese material está bajo resguardo judicial y en proceso de análisis por peritos especializados. Pero lo que se observó era sensible, muy sensible. Nadie debería volver a ver ese contenido. El equipo técnico extrajo los discos duros de las computadoras y se enviaron al laboratorio forense. Esta mañana, los resultados confirmaron nuestras sospechas. Había archivos eliminados recientemente, incluidos videos, audios y documentos de texto. El equipo de cibernética logró recuperar algunos fragmentos, aunque no puedo revelar su contenido. Puedo afirmar que amplían la investigación. Ya no se trata solo de un caso de abuso, sino de una posible red de producción y distribución de material ilícito. Mientras aguardábamos los dictámenes periciales, los medios comenzaron su propia guerra. En cuestión de horas, el país dejó de hablar del oro y empezó a centrarse en mí. Artículos anónimos, columnas sin firma y publicaciones en redes sociales acusándome de buscar protagonismo, de perseguir a una figura pública sin pruebas y de actuar bajo presiones políticas. Cuando el poder no puede negar algo, lo ensucia. Decidí filtrar extractos oficiales del parte de aseguramiento. Preferí mostrar el documento en lugar de discutir rumores. En mis redes sociales publiqué las fotografías del cateo, pixelando rostros y omitiendo datos sensibles. Presenté los lingotes de oro, los documentos de las fundaciones y las cajas selladas. No revelé nombres ni detalles que comprometerían la investigación, solo expuse los hechos. La respuesta fue inmediata. Algunos me respaldaron, mientras otros me atacaron con más fuerza. Pero al menos la verdad estaba sobre la mesa. Cuando el poder no puede negar algo,
lo ensucia. Volví a encontrarme con Daniela Bravo tras el cateo, la reunión fue tensa y ella continuaba insistiendo en que todo era una trampa, que su hermano había sido engañado por su pareja y su familia y que el abuso nunca ocurrió. Pero cuando le enseñé las pruebas de la víctima y los hallazgos del cateo, su versión comenzó a tambalearse. Me confesó que había recibido amenazas desde que habló con la prensa y al solicitarle pruebas, me entregó copias de correos electrónicos y nombres de quienes la presionaron. Dos de esos nombres coincidían con los abogados del despacho que intentamos catear. Daniela también mencionó que Omar le había comentado semanas antes del cateo que estaba preocupado, que sentía que alguien lo estaba vigilando, que alguien quería hundirlo. Ella pensó que era paranoia, pero ahora no estaba tan segura. Les pregunto, ¿y si Omar Bravo también era solo una pieza en este rompecabezas? ¿Y si él guardaba el oro sin entender realmente para quién lo resguardaba? ¿Y si el abuso y el fraude eran dos caras de la misma operación de control? A veces, la verdad sobrevive gracias a quienes ya no tienen nada que perder. Ayer por la tarde convocamos a declarar a 3 personas, un exdirectivo de un club deportivo, un asesor financiero y un abogado del despacho de Zapopan. El primero llegó con su equipo legal y negó todas las acusaciones, afirmando que las fundaciones eran legítimas y que solo había facilitado contactos. El asesor financiero no se presentó, así que emitimos una orden de localización. El abogado sí asistió y, aunque habló poco, confirmó que había asesorado a Bravo en asuntos mercantiles, aunque negó cualquier vínculo con las fundaciones o el oro, asegurando que su trabajo era legal y bien documentado. Le solicitamos esos documentos prometiendo entregarlos en 48 horas, pero nunca lo hizo. Los bienes incautados en la mansión de Bravo están bajo control judicial: vehículos, relojes, dispositivos electrónicos, el oro, todo resguardado en instalaciones oficiales y vigiladas. La investigación sigue su curso con líneas abiertas, nombres por confirmar y conexiones por trazar. Lo que comenzó en una mansión de Zapopan podría llegar a una corte federal. Les pido que, si tienen información relevante sobre fundaciones fantasma, patrocinios deportivos sin transparencia o situaciones similares, lo reporten. Existen canales anónimos y protocolos de protección a testigos. Cada dato cuenta. No hemos cerrado el caso, solo hemos abierto la caja que muchos pretendían ignorar. Hay preguntas sin respuestas. ¿Quién más está involucrado en la red de las fundaciones? ¿Cuántos casos de abuso han sido ocultados bajo fraudes financieros? ¿Cuántas víctimas permanecen en silencio porque el sistema les ha fallado? Les aseguro que esto no termina con una detención, sino que llegará hasta que logremos desmantelar toda la estructura que permitió que esto existiera. El caso de Omar Bravo es solo una ventana hacia un sistema donde el dinero, el poder y la impunidad se entrelazan sin que nadie intervenga, donde las víctimas son silenciadas y los culpables son protegidos por abogados, contadores y fundaciones con nombres nobles. El fútbol, ese deporte que mueve pasiones, también genera millones sin supervisión, donde los ídolos caen, pero las redes que los sostienen permanecen intactas. Mientras redacto esto, soy consciente de que hay quienes no quieren que esta investigación progrese, personas con recursos, contactos y poder que ya intentaron sabotear la cadena de custodia, ejercer presiones telefónicas y lanzar campañas de desprestigio. Pero también sé que hay víctimas esperando justicia, deseando que alguien les crea y que por fin el sistema funcione. No vine a juzgar, vine a informar sobre lo que presenciamos, vine a cumplir con mi deber, investigar, documentar y presentar evidencia ante las autoridades pertinentes. El resto no depende de mí, sino de fiscales, jueces y de un sistema de justicia que debe operar sin presiones, favores o miedo. Y de lo que estoy seguro es que el oro no era lo más valioso en esa casa. Lo más peligroso era lo que sus paredes conocían, las conversaciones que escucharon, las transacciones que presenciaron, los secretos que guardaron. Esas paredes fueron testigos de acontecimientos que ahora están siendo investigados, situaciones que podrían revelar mucho más de lo que imaginamos. Omar Bravo se encuentra actualmente detenido y cumple con prisión preventiva en el reclusorio metropolitano de Puente Grande. El proceso judicial prosigue, la víctima está bajo protección y Daniela Bravo sigue defendiendo a su hermano. Las fundaciones continúan siendo investigadas, los abogados siguen rechazando cualquier implicación y el país se pregunta hasta dónde se extiende esta trama. Cada vez que investigamos un caso como este encontramos puertas, puertas cerradas, selladas, que nadie quiere abrir. Detrás de cada puerta hay más puertas, más nombres, más conexiones, más víctimas. Esto no es un caso aislado, es un síntoma de un sistema que permite que estas redes operen, crezcan y se protejan mutuamente. Aún hay puertas que permanecen cerradas y esto apenas comienza. Si te interesa seguir esta investigación y mantenerte al tanto de lo que descubrimos, suscríbete y acompáñanos en este camino hacia la verdad.